Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en estos momentos, nosotros queremos aprender de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla. Muéstranos, Señor, todas esas maravillas que tienes en tu ley, Señor. Ayúdanos a conocerlas, ayúdanos a hacerlas nuestras y ayúdanos a enseñar tu palabra, Señor. Estamos a punto, Señor, de conocer la historia de Jacob cuando pelea contigo, Señor. Él lucha en una noche intensamente y nosotros queremos aprender de luchar contigo hasta obtener las bendiciones. Vamos a aprender, Señor, muchas cosas que yo sé, Señor, que serán de gran enseñanza en nuestra vida y que nos enriquecerán espiritualmente y nos harán crecer como cristianos, Señor, como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender, enséñanos tú a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque hay muchas cosas que todavía necesitamos conocer y profundizar. Tu palabra es algo tan profundo, algo tan vasto, algo tan pleno, que no nos alcanzaría toda la vida, Señor, para aprender de ella, para conocer de ella. Pero sabemos, Señor, que lo que vamos aprendiendo es suficiente para irlo aplicando en nuestro día a día. Danos esa gracia, Señor, de que lo que vamos conociendo de tu palabra, esas instrucciones, mandatos y ordenanzas, sean un deleite para nosotros, conocerlos y ponerlos en práctica. Porque dice en Santiago que el bendecido no es el oidor, sino el hacedor de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a hacer tu palabra, a hacer tu voluntad y a hacer las cosas que tenemos que hacer, Señor, que tú nos ordenas en ella. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estudiar ahora el pasaje en el que Jacob lucha con el ángel de Dios, ¿sí? Esto vamos a buscar entonces el libro de Génesis, capítulo 33, Génesis capítulo 32, verso 22. Génesis 32, verso 22. Aquí está hablando cuando Jacob pelea con el ángel, de Dios, con Dios mismo, ¿no? Entonces, para ver por qué pelea Jacob con Dios mismo, por qué lucha con él, es necesario saber lo que hay detrás de esta historia. Es necesario saber y conocer quién fue Jacob. Jacob fue hijo de Isaac y de Rebeca. Ellos no podían tener hijos, pero oraron a Dios. Entonces Dios les respondió su oración y les dio un par de niños, los cuales eran gemelos, ¿sí? Pero vamos a ver que estos hermanitos peleaban aún en el vientre de la madre de ellos dos. Jacob significa suplantador y también significa el que toma por el talón o por el calcañar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nació Esaú, el hermano de Jacob, nació primero Esaú, pero venía agarrado Jacob, agarrado del piecito, del talón de Esaú. Estos niños crecieron. Por derecho, el niño mayor, el primogénito, era el que recibía eh, una bendición especial de parte de los padres. Entonces, para esto, Jacob y su madre conspiraron para robar la progenitura de Esaú.
Ya han de conocer el pasaje donde preparan un guisado rojo para el padre de Jacob y de Esaú, el cual era Isaac, y ya estaba de edad avanzada, y ya él sabía que próximamente iba a morir. Entonces, antes de morir, él quería un guiso, un platillo que a él le gustaba mucho. Entonces mandó a Esaú a cazar un animal para que le guisaran esa comida. Entonces la madre de Jacob y de Esaú conspiró y puso de acuerdo a Jacob para que Jacob se hiciera pasar por Esaú, y le puso pieles para hacerlo parecer velludo, porque su hermano Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Entonces Isaac ya había perdido la vista, entonces iba a reconocerlo solamente tocándolo. Entonces para esto se puso pieles de animales para aparentar que él era velludo. Entonces de ahí él recibió en ese momento, cuando le prepararon el platillo, lo comió y dijo: ahora sí, Esaú, hijo mío, ven a darte la bendición. En eso se acerca Jacob con las pieles, disfrazado, y lo toca. Dice: bueno, es la voz de mi hijo. No es la voz de mi hijo, no, no es, pero lo toco y se siente velludo. Entonces sí, sí es. Lo lograron engañar. Y él entonces bendijo a Jacob pensando que era Esaú, ¿sí? Entonces él recibió la bendición que le tocaba a Esaú. Para entonces después llega Esaú, habla con su padre Isaac, y entonces se da cuenta él de toda la trampa en la que fue hecho caer, ¿verdad? Entonces para esto ya Esaú agarra un rencor contra su hermano y dijo que cuando muriera su padre, Isaac, él iba a matar a su hermano Jacob por haberle robado la primogenitura, esa bendición que le tocaba a él. Rebeca, la madre de estos gemelos, ayuda a escapar a Jacob, lo envía a la casa de Labán, que era hermano de Rebeca. Pasó el tiempo, Jacob se enriqueció, hizo su vida, pero Dios en un momento le dice que regrese a la presencia de Esaú. Para esto, Jacob envía unos mensajeros, los cuales regresan. Les dice que le digan a su hermano que él va para allá y que lo va a buscar y que quiere encontrarse con él. Entonces estos mensajeros regresan, pero le dan un mensaje a Jacob. Entonces le dicen: ¿sabes qué? Tu hermano te está esperando con 400 hombres. Imagínense la noticia de Jacob, que pasaron años de haber hecho esa trampa. Dios le dice: ahora reúnete con tu hermano, al que le robaste la progenitura, la bendición. Le robaste la primogenitura. Imagínense. Usurpaste un lugar que no era tuyo. Obtuviste una bendición ilegalmente. Ahora es tiempo de que vayas con tu hermano. Y el obediente a Dios lo hace así. Pero cuando regresan los mensajeros, le dicen: te está esperando con 400 hombres, tu hermano Esaú. Imagínense la noticia. Entonces, para esto, Jacob tuvo miedo, y el campamento que llevaba él, porque llevaba a su gente, para reunirse allá a la casa con su hermano. Entonces se llevó a toda su gente y tuvo miedo tanto que él dividió todo su campamento en dos campamentos. Él tenía la idea de que pues Esaú iba a querer vengarse todavía, y dijo: entonces, si Esaú ataca, por lo menos que ataque a un campamento y el otro se alcance a salvar, que alcance a escapar. Tenía mucho, mucho miedo. Entonces, para esto, él entonces le envía unos regalos, le envía cierta cantidad de animales, ¿no? Como un regalo, como para que se calmara un poco, ¿no? O sea, un regalo para su hermano en,
como símbolo de que él buscaba arreglar las cosas y buscaba la paz. Entonces había un arroyo por el cual hizo pasar a sus dos mujeres, a todos sus hijos y a toda su gente para él quedarse solo. Vamos a leer entonces, nos quedamos que era Génesis capítulo 32, verso 22. Dice, y se levantó aquella noche, hablando de Jacob, y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Verso 24. Y así se quedó Jacob solo. Sí, él estaba buscando la presencia de Dios. Lo vamos a ver más adelante. Y la segunda parte del verso 22 dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, perdón. Entonces, la lucha que tuvo Jacob con este varón fue por la noche. Buscaba él a Dios. Recordemos que Jacob ya había tenido algunos encuentros con Dios. Ya había tenido algunas teofanías, es decir, unas apariciones de Dios o visiones de Dios. ¿Recuerdan cuando Jacob se recuesta y empieza a tener un sueño y él empieza a ver que había una escalera que estaba uniendo a la tierra con el cielo? Esto está en el capítulo 28 de Génesis. Verso 12 dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada, te la daré a ti y a tu descendencia. Él está dando una promesa a Jacob. Verso 14. Dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Entonces, podemos ver que Jacob tenía una estrecha relación con Dios. Aquí Jacob reconoce que él había pecado contra su hermano Esaú y había pecado contra Dios. Él tenía miedo de las represalias de su hermano, pero él quiso estar solo, hizo pasar a todo mundo por ese arroyo y él quería quedarse solo para orar con Dios, para buscar a Dios. Salmos capítulo 24, verso 3 al verso 6 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice verso 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Jacob sabía que había pecado, que había hecho mal, pero también estaba buscando la presencia de Dios para recibir bendición. Él estaba arrepentido, pero tenía miedo de lo que su hermano le pudiera hacer. A pesar de que había una promesa que decía que que Dios estaba con Jacob y le prometía descendencia y le prometía que lo iba a cuidar por donde quiera que fuera. Él tenía pues sí un temor a que su hermano lo fuera a matar, como lo había prometido, pero hizo algo muy importante.
se quedó a solas por la noche para buscar el rostro de Dios. Eso de buscar el rostro de Dios es una expresión que quiere decir buscar la presencia, buscar esa comunicación con Dios, porque nadie puede ver el rostro de Dios y vivir, ¿sí? Es una expresión meramente. Ya vimos entonces que en el verso 24 de Génesis 32, Jacob se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alma. Verso 25 dice, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Fue una pelea en la que duró toda la noche, y para esto el ángel o el varón o Dios mismo dice que tocó el sitio del encaje del muslo, es decir, donde la pierna se une a la columna, a la cadera, perdón. Entonces le soltó la pierna, la descoyuntó y lo lastimó. Él quedó cojo. Verso 26 dice, y dijo, déjame, porque raya el alba. Esto dijo el varón. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Estamos viendo que Jacob buscaba la bendición. A pesar de que ya había sido lastimado, él siguió firme. Y dice en el verso 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Estamos viendo entonces una lucha intensa que duró una noche. Jacob lucha con el varón, lucha con Dios, y él se resiste a dejar esa batalla. Él se resiste a desfallecer, a rendirse. Aun cuando este varón hizo que su pierna se dislocara de la cadera, aún así, él siguió y permaneció firme en seguir luchando, porque dijo, no te dejaré si no me bendices. Quiere decir que él ya había quedado lisiado de una pierna. Aún así él dijo, no, no te dejo hasta que me bendigas. Imagínense que de repente le toca otra pierna y lo deja ya lisiado de ambas piernas. Me imagino que él hubiera dicho, tampoco aún así dejaré que te vayas hasta que me bendigas. Y así le hubiera hecho zafar un brazo de sus coyunturas o el otro brazo. Él hubiera dicho, quizá, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Él no dejó ir a este varón, no dejó ir a Dios hasta que él recibiera lo que estaba buscando, una bendición. Hay que acordarnos que Jacob tomó una bendición de una manera ilegítima. Engañó a su padre haciéndose pasar por su hermano y recibió la bendición que le tocaba a su hermano Esaú. Fue de una manera ilegítima, aún así Dios lo permitió. Pero ahora lo que estaba buscando Jacob era el favor de Dios. Era, lo que buscaba era la gracia de Dios para poder estar bien con Dios y estar bien con su hermano. Dijo, no me voy a vencer. No te voy a dejar si no me das tu bendición. Quiero saber, en pocas palabras le está diciendo, quiero saber que cuento con tu favor, con tu apoyo, con tu ayuda, con tu gracia, con tu misericordia. Y después puedes retirarte, Dios. Él lo que quería era saber que estaba bien, que estaba reconciliado con Dios. Sabemos que Dios no se manifestaba todos los días en la vida de Jacob, sino unos ciertos momentos. Cuando le hablaba,
así cara a cara. Pero diario, todos los días estaba con él, recibía la gracia de Dios. Pero no siempre tenía estas visiones o estos encuentros. Pero él quería saber que contaba con la bendición de Dios. Y de ahí permitiría que no volviera a tener otra aparición hasta cuando Dios lo quisiera, hasta que Dios lo tuviera ya programado. Ahora, el ángel o el varón le, le dice, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob responde, Jacob. Quiere decir que Dios le está haciendo recordar quién es Él. Le está recordando su nombre. ¿Quién eres tú? Yo soy Jacob. ¿Qué significa? ¿Quién eres tú? Yo soy el usurpador. Yo soy el que toma el calcañar. Yo soy el que robó la primogenitura y la bendición a mi hermano. Yo soy el suplantador, yo soy el estafador, yo soy el embustero, soy el ladrón, soy el que robó un lugar que no me pertenecía. Ahí le cambió de nombre, le dijo, ya no te llamarás así, sino te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A partir de hoy, ya no serás Jacob, sino serás Israel. Ya no serás aquel estafador, aquel ladrón, aquel embustero, aquel que robó. Ahora serás el que lucha con Dios, el que venció, el que obtuvo una victoria, el que recibió la bendición. Le está diciendo, ¿sabes qué? Jacob queda aquí, pero ahora serás Israel. Sales de aquí, de este lugar, siendo llamado Israel. Una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva vida. Recordemos lo que dice Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Es necesario crecer en lo espiritual y dejar al viejo hombre. Es necesario dejar que Cristo se manifieste en nuestras vidas y que nosotros mismos, el yo, el viejo hombre, deje de manifestarse en nosotros. Que ya no seamos los que éramos antes, sino ahora una nueva creación, una nueva criatura. Jacob, al dislocarse su pierna, queda cojo, queda marcado. Es una señal para que todo aquel que lo viera se diera cuenta de que algo había pasado con él, que ya no era el mismo. Aquel que ha estado con Dios queda marcado. El poder de Dios es así, transforma, ya no eres el mismo. De ser pecadores pasamos a ser santos. De ser enemigos de Dios pasamos a ser amigos e hijos de Dios. Una nueva vida. Pero ahora dice que Jacob venció a este varón. Pero ¿quién venció a quién? Es la pregunta. Porque le dice, ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Pero ¿realmente está diciendo que venció a Dios? ¿Que le ganó a Dios? ¿O esto quiere decir otra cosa? ¿Querrá decir acaso que luchó por una bendición y la obtuvo y por eso que alcanzó victoria y es que ha vencido? ¿Quién le puede ganar a Dios? ¿Quién puede luchar con Dios, contra Dios y ganarle? Creo que nadie, ¿verdad? Una creación no puede ganarle a su creador.
Dice, has luchado con Dios. No dice, has luchado contra Dios. Es muy diferente el contexto, ¿verdad? Luchar con Dios, no luchar contra Dios. Venciste no significa venciste a Dios. ¿Quién lo puede vencer? Luchar con Dios significa luchar cerca de Dios, luchar conmigo, con Dios. Cuando dice venciste, no significa venciste a Dios, sino que al momento que le dice has luchado con Dios y con los hombres y has vencido significa has alcanzado. ¿Se entiende eso? Has prevalecido, has podido, has conseguido. ¿Qué consiguió? ¿Qué alcanzó? ¿Qué pudo alcanzar Jacob cuando luchó con Dios? La misericordia, gracia, perdón. Eso fue lo que alcanzó, porque luchó con él. Y luchó sin desfallecer. Cuando dice venciste, significa ganaste un galardón, un premio. Y acabamos de ver que lo que recibió fue la bendición de Dios. Él fue vencedor cuando él reconoció su condición caída, su condición que estaba bajo el pecado, que había pecado contra Dios, contra su hermano, y obtuvo bendición de Dios al reconocer y al humillarse ante Dios. Ahora, ¿cómo es que venció? ¿Cómo es que ganó Jacob? Él ganó al perder, porque la batalla la ganó Dios. Él fue el que lo hirió y lo venció a Jacob. Pero dice también que Jacob venció, que obtuvo el favor. Recuerden que hay algunos pasajes los cuales son paradojas, ¿no? Recuerden que para ganar hay que perder. Recuerden que todo aquel que quiera ganar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida la ganará. Para ganar hay que perder. Aquí Jacob, para ganar la bendición, él tuvo que perder. Es decir, tuvo que humillarse y reconocer que Dios era superior, que él era inferior a Dios. Recuerden que también dice la Escritura que el grano de trigo para dar fruto tiene que morir primero. Y nosotros, para nacer de nuevo, tenemos que morir al viejo yo. ¿Cierto? Son paradojas. Para ser libre, hay que ser esclavo de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí Jacob ganó cuando él perdió. Jacob pelea con Dios, no pelea contra Dios. Nosotros antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios, dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos de Dios por naturaleza, hijos de ira. Nuestro padre era el diablo. Pero Dios nunca fue nuestro enemigo. Al contrario, Él buscó nuestro bien. Aun cuando no éramos hijos de Él, Él nos proveía todo porque dice que Él hace salir el sol a buenos y malos, a justos e injustos, a ricos y pobres. Es la gracia común, la gracia que recibe todo el mundo.
cristianos o no cristianos. Pero el cristiano recibe bendición diferente, porque ahora es hijo de Dios. Cualquier persona que no es creyente recibe regalos de parte de Dios. La vida, el aire, el sol, todo lo que tiene, todo lo que posee, es porque Dios se lo ha dado. Dios nunca fue nuestro enemigo. Siempre quiso reconciliarnos con Él. Al rendirnos y humillarnos ante Dios, ganamos la amistad de Dios, ganamos el favor de Dios, la misericordia de Dios, su gracia, su bendición. Ahora, Jacob fue, fue derribado, llegó a caer al suelo. ¿Por qué? Porque fue herido en su pierna. Dios lo hirió con cojera. ¿Para qué? Para poderlo obligar a que se postrara. Dios trata con cada uno de nosotros de una manera distinta. A Jacob, para hacerlo reconocer que necesitaba vivir humillado delante de Dios, le da una, una cojera, ¿verdad? A Pablo lo tumbó del caballo. Y ahí fue donde Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? Aún después de que lo tumbó del caballo y lo humilló, lo reconoció como Dios. No siguió persiguiendo a la iglesia. Y pasó lo mismo con Jacob. Aún cuando Dios le disloca su pierna de la cadera, él aún así dice, no te dejaré ir hasta que me bendigas. Pablo y Jacob no maldicen a Dios, ni le dicen que se rinden a pesar de lo que les pasó. Eso nos recuerda a la situación de Job. Perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió tierras, y todo lo perdió de un momento a otro. Y él decía, Dios dio y Dios quitó. Y a pesar de cualquier situación que él pasó, nunca renegó de Dios. Job se mantuvo fiel a Dios porque sabía que Dios era su fortaleza, su bendición. A pesar de eso, Job no dijo, voy a dejar a Dios. Ahora vamos a notar otro detalle muy importante. ¿Cuánto duró esta lucha de Jacob con Dios? Duró toda la noche, hasta que amaneció. ¿No creen que fue mucho tiempo? ¿Y por qué piensan que fue mucho tiempo? Porque Dios, si lo quiere fulminar, lo fulmina. Si Dios lo quiere consumir con fuego, lo fulmina, lo consume en un segundo. ¿Por qué Dios entonces luchó con Jacob toda la noche, pudiendo haber hecho todo esto en varios minutos? El hacer que la lucha durara muchas horas, que fuera intensa, fue una manera de probar la fidelidad de Jacob. Fue una gracia de Dios que esta lucha se haya alargado toda la noche y Jacob no haya muerto. Ahora piensen en esto. Fue una lucha de toda la noche, pero Dios estuvo ahí. Él hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ya me voy. 5 minutos, ahí nos vemos. 10 minutos, media hora, ya me voy y ahí te dejo. Pero noten esto, Jacob luchaba y hacía que Dios se quedara. No quería que se fuera Dios y eso hacía que Dios se quedara. Él quería obtener la bendición y era lo que mantenía a Dios ahí. A él no le costaba nada desaparecer de un momento a otro y dejarlo ahí. Pero no fue así. Ahora bien, ¿cómo fue esta lucha de Jacob con Dios? ¿Fue a espadazos? ¿Fue a golpes?
¿Fue a patadas? ¿Cómo fue esto? Recuerden que Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan que esas palabras son las que le dijo David a Goliat? Que lo iba a vencer, pero no con espada, ni con lanza, ni con ejército, sino con el espíritu de Jehová iba a ganar esa batalla. Jacob estuvo en una noche intensa, orando, rogando a Dios. ¿Cómo es que estoy diciendo que oró? Vamos a Oseas capítulo 12, Oseas 12, y ahí vamos a ver entonces varias palabras muy importantes. Vamos a ver lo que significa en su origen, en su original. Oseas 12:1, y vamos a ver cómo Jacob pasó esa noche. Dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Noten aquí el verso 2. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Dice, le pagará conforme a sus obras. Aquí está hablando de que Dios es un Dios justo y todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Jacob no había andado conforme a la voluntad de Dios en algunos aspectos. Robó la primogenitura, fue enemigo de su hermano, pero vimos también que Jacob buscó la presencia de Dios. Él estaba arrepentido y quería ponerse a cuentas con Dios. Dice verso 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel, ¿sí? Al varón, al que estamos leyendo aquí en Génesis 32. Verso 4, dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. ¿A quién lloró y le rogó? Al ángel. Lloró y rogó. Es decir, estaba en una actitud de reverencia, arrepentido, buscando bendición, buscando perdón. Pero fíjense, lloró y le rogó al ángel, pero no es un ángel cualquiera, es el ángel de Dios, es decir, era Dios mismo, porque ningún ángel nosotros le vamos a orar, ni a llorarle, Dios prohíbe eso. Si fuera así, que le lloró y le rogó a un ángel servidor de Dios, entonces aquí se contradice la escritura. Pero no, más adelante vamos a ver quién es este ángel, quién es este varón, quién era este que se le aparecía a Jacob y quién era este con el que luchó. Hace rato he venido diciendo que era Dios, pero vamos a verificarlo con la escritura. Dice el verso 4 otra vez, dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló, y allí habló con nosotros. Dice verso 5, mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Está hablando de que Jehová de los ejércitos era el nombre de este varón. Recuerdan que este varón le preguntó a Jacob, ¿cómo te llamas? Y Jacob le dijo, Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Pero en el verso 29 de Génesis 32 dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Le está pidiendo el nombre a este varón. Dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Pero fíjense en el verso 30, de ahí de Génesis 32. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él está reconociendo que no era un ángel, sino que era el ángel de Jehová. Era Dios mismo con el que había luchado.
Muy importante, vamos a ver la palabra. Vamos a ver la palabra lloró y rogó, de aquí de Oseas, capítulo 12, verso 4. Lloró. Lloró viene de una palabra hebrea, la cual es bacá, con K de kilo y B de burro. Bacá significa llorar, generalmente lamentarse, hacer duelo o luto. Rogó viene de otra palabra hebrea, la cual es Hanán, con K de kilo al principio y Hanán después, la cual significa propiamente doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior, favorecer, conceder, mover a favor mediante petición. ¿Sí? Aquí Jacob no se está inclinando hacia alguien inferior, sino a alguien superior. Pero ¿por qué esta palabra rogó? Hanán dice inclinarse en bondad hacia un inferior. ¿Por qué? Porque al rogar, Jacob provoca que Dios se incline hacia el inferior, que es Jacob. Significa que Dios está en el cielo, pero se inclina hacia el hombre. Es decir, agacha su mirada para poder ver al hombre y mediante esa oración, mediante esa petición en la que está llorando, lamentándose, haciendo duelo, está gimiendo, está clamando, es cuando recibe la bendición de Dios. Es decir, otra vez, Jacob no se inclina hacia alguien inferior, el cual es Dios, no, sino que la oración de Jacob produce que Dios se incline para dar favor a alguien inferior, el cual es Jacob. Sí, espero que no esté confundiéndolos. La oración de Jacob hace que Jacob reciba misericordia de Dios, que Dios voltee su mirada hacia el hombre y le escuche y le responda. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en sus días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí, es el mismo sentir que tenía Jacob. Lloró, rogó y fue una oración intensa. Recuerden que Jesús en el Getsemaní, el Getsemaní significa la prensa de aceite, la prensa de las aceitunas, no, de las olivas, de los olivares. Se prensa y sale un aceite. Jesús estaba bajo una presión tremenda. Y aquí también Jacob bajo una presión tremenda. Estaba orando intensamente, estaba luchando con Dios hasta que él recibiera la bendición. Jacob venció a Dios, significa agradó a Dios. Jacob complació a Dios. No significa que le ganó la batalla. Jacob venció a Dios cuando se humilló ante Dios, cuando se sometió a Dios. Es decir, Jacob agradó y complació a Dios cuando se humilló y se sometió a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres complacerlo? Humíllate. Sométete a su palabra. Persevera en su palabra. Sé fiel. Humíllate ante Dios. Clama ante Él.
Dice Primera de Pedro 5:5, igualmente jóvenes estad sujetos, habla de sujeción, ¿verdad? A los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Quieres ser exaltado? ¿Quieres recibir la bendición de Dios? Humíllate ante Dios. A su tiempo recibirás esa bendición. Pero hay que ser humildes, sujetos a Dios, en una sumisión a su palabra. Humillarnos para que Él nos conteste nuestras oraciones. Clamar a Él. Clama a mí, dice Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Génesis 32, verso 30. Vamos a leerlo otra vez. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cómo que fue librada su alma? ¿Qué era lo que traía él? ¿Qué sentía él antes de luchar con Dios? Recuerden toda la historia de Jacob, todo lo que él venía arrastrando desde toda su vida. Él estaba cansado de haber sido un usurpador, un tramposo, de haber traicionado y robado a su hermano, de haberle quitado la primogenitura, de haberle quitado la bendición. Fue librada su alma, es decir, fue sacado de opresión, fue sacado de esa cautividad, fue sacado de una prisión en la cual estaba atorado. Su alma no estaba plena. Él sentía ese remordimiento. Fue librada su alma, fue quitado de opresión, fue defendido de esa causa, fue liberado. Verso 29, vamos a darle un poquito atrás. Dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Le está preguntando a este varón, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Pero este varón era Dios. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. No le respondió quién era, pero bien sabemos quién es. Porque Jacob puso a ese lugar Peniel, que significa, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Dice en el verso 31, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Quiere decir que pasó toda la noche, amaneció y él cojeaba. Él mantuvo esta postura en su cuerpo para que él nunca olvidara que necesitaba estar humillado ante Dios. Que ahora él iba a caminar de una manera diferente, pues había tenido un encuentro con Dios, un encuentro personal, que él había sido transformado, que había dejado de ser Jacob para ahora ser transformado en Israel, porque Dios le había dado esa gracia. Tú querrás cambiar muchas cosas, pero no puedes hacerlo por tus propios méritos, por tus propias habilidades. Necesitas que Dios lo haga. Necesitas que Dios te lo confirme, que Dios te hable. Que tengas un encuentro con Dios y ese encuentro con Dios sea suficiente para conocerlo y seguir caminando y seguirlo conociendo. Conocerlo auténticamente. Hasta me trabo. Conocerlo auténticamente, no nada más de oídas. Como decía Job, de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Mis ojos espirituales, porque ahora he sido librado, porque ahora he sido sacado de la opresión, porque ahora te conozco en verdad, en espíritu y en verdad, no como una religión, sino porque ahora peleé, luché, me humillé,
pedí perdón, reconocí mi condición sin ti, me humillé ante ti y tú me exaltaste, haciéndome tu hijo, perdonándome, dándome un perdón que yo no merecía. El pecador siendo perdonado por el Creador y siendo convertido en hijo de Dios. Jacob tenía una vida a la cual estuvo llena de muchas situaciones y estaba ante una situación quizá de peligro para su forma de ver, porque él tenía miedo de que su hermano lo fuera a matar. Él estaba ante una situación, pero Jacob buscó estar a solas con Dios en lo secreto. Buscó ayuda, socorro, misericordia. Se puso a orar, se puso a clamar a Dios, se puso a llorar, a guardar luto. Se humilló ante Dios, buscó ese momento a solas con Dios para poder clamar y recibir oportuno socorro. Como dice en Hebreos 4:16, nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia para recibir ese oportuno socorro. Él con esa confianza se acercó a Dios. Él recordó la promesa que había recibido y nunca la dejó. Génesis 32:12. Ahí es donde Jacob recuerda la promesa que le hizo Dios a él y le dice, líbrame en el 11. Génesis 32:11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Verso 12. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Le está diciendo, yo me acuerdo de esa bendición. Tengo miedo de que mi hermano me haga daño, pero yo me acuerdo que tú me prometiste bendición. Y es la misma promesa que le hace a Abraham. En Génesis 22, verso 17, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Recordemos que Jacob es uno de los patriarcas también, al igual que Abraham. Recordó esa promesa y perseveró hasta el fin. Señor, tú me lo prometiste, yo lo creo, voy a luchar en la fe, voy a orar, voy a estar firme, voy a estar contigo haciendo lo que tú quieres que yo haga. Perseveró hasta el fin, hasta obtener la promesa. Recuerden que las promesas se heredan con fe y paciencia. Hebreos 6:11 y 12. Hay una regla de oro en Mateo 7:7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Él buscó y clamó a Dios, sabiendo que él podía recibir el oportuno socorro. Pedía que su alma fuera librada, recibió. Buscaba la misericordia de Dios, la encontró. Llamó, clamó a Dios y Dios le respondió. La palabra luchar viene de la palabra hebrea abak. Abak. Significa, dice, raíz primaria, probablemente irse flotando como vapor, pero se usa como agarrar, luchar cuerpo a cuerpo. Entonces, imagínense cómo fue la batalla. No hubo espadazos, no hubo golpes. Jacob no golpeó a ese varón, sino que su lucha fue por agarrarlo, por sujetarlo, por no dejarlo ir. Dice, flotando como vapor. Quiere decir que este ángel, que este varón, que este
que era Dios, lo podía tocar y lo podía querer detener, pero él lo hacía a un lado y lo retiraba. Jacob lo abrazaba y Dios con su mano lo retiraba. Y así estuvo toda la noche, entre que Dios se iba flotando y Jacob lo detenía, entre que lo abrazaba, lo sostenía y Dios lo retiraba con su mano, lo tumbaba, lo tiraba. Así estuvo probándolo. Así estuvo alargando toda la noche para mostrar cuánto Jacob anhelaba la respuesta de Dios. Nosotros tenemos que estar en oración constante, intensa, hasta que Dios te responda. Pueden pasar unos días, pueden pasar quizás hasta meses, hasta que recibas la respuesta. A veces Dios responde instantáneamente. A veces a los 2 días. Es en el tiempo de Dios. Pero mientras tanto, será probada nuestra fe. Será probada nuestra fidelidad a Dios. Que aún en las peores situaciones, nosotros nos mantengamos unidos, agarrados de Dios, sometidos, humillados. Y que pase lo que pase en nuestras vidas, pase lo que pase en nuestros cuerpos, nosotros digamos, no te dejaré. No dejaré de luchar. Seguiré peleando, luchando, persistiendo hasta obtener la promesa. Seguiré luchando, seguiré orando hasta recibir mi sanidad. Seguiré persistiendo, orando, buscando, clamando, tocando, hasta encontrar la respuesta. Seguiré en ayuno, seguiré clamando, llorando, hasta escuchar tu voz, tu respuesta. Las bendiciones están ahí, pero no todos luchan por ellas. No todos están dispuestos a sufrir un tiempo esperando. La bendición está ahí, la sanidad, pero no todos están dispuestos a pasar el momento de enfermedad hasta que se vea la sanidad. Se ha enseñado, tristemente, en muchos lugares, que ya no hay batallas que luchar, que solamente pidas, que ores y ya no hay batalla, sino que ya recibiste el milagro. Sí, hay que orar, pero también hay que pelear la batalla, la buena batalla de la fe. Hay veces que uno ora por alguien que tiene una enfermedad y sana en ese momento. Pero hay veces que uno está orando mucho tiempo por una persona que tiene cáncer, pero la promesa está ahí. Dios es fiel. Dios lo prometió, impon manos sobre los enfermos y sanarán. Hay que pedir que sea su voluntad para esa persona que sane. Y hay que estar orando, hay que estar persistiendo, hay que estar clamando a Dios, hay que estar calientitos, que ese fuego del don de Dios no se apague. Que nuestras oraciones sean intensas, sean, sean fuertes, sean verdaderas. Y que al paso del tiempo no nos detengamos, no cambien, no nos debilitemos en la fe. No nos olvidemos de orar por esa persona que está enferma. No hay que dejar de orar como Jacob hasta que alcance la bendición. Le dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. ¿Qué significa esto en tu vida, hermano, hermana? No dejaré de orar hasta recibir el milagro, hasta recibir la sanidad, hasta recibir tu perdón, tu misericordia, tu respuesta. No sé qué estás pidiéndole a Dios, pero debes de pasar tiempo en oración, luchando con Dios, no peleando contra Él, aclarando, sino agarrado de Él, agarrado de su mano, sin soltarlo,
Luchar en la fe para obtener y alcanzar la promesa que estás esperando. ¿Me explico? Luchar con Dios significa que tú vas caminando de Él y vas luchando hasta obtener la victoria. Hermanos, sin una pelea no hay una victoria. Sin una guerra no se gana la guerra. Muchos dicen, soy soldado de Cristo, pero no están dispuestos, ni están enseñados, ni dispuestos a pasar una guerra o batallas. Un soldado pasa muchas penalidades, como dice en Timoteo. Se abstiene de muchas cosas un atleta para ganar un galardón. Y a muchos cristianos no se les ha enseñado eso. Que hay que orar, que hay que mantenernos firmes hasta alcanzar la promesa. No es una varita mágica en la que ya oré en 5 minutos y ya, pum, rápido, ahí está el milagro, ya. Y si no pasa lo que están esperando, ¿qué pasó? ¿Falló Dios? No, que era, entonces esto es mentira o qué pasó. No, no es así. Hay un tiempo para cada cosa, dice en Eclesiastés. Dios hizo hermoso todo en su tiempo. Dios lo va a hacer en el momento perfecto. Tienes que mostrar tu fe día a día, orando por lo que estás esperando, por lo que estás esperando recibir de Dios, por la promesa que estás esperando. Debes demostrarte fiel, debes demostrar a Dios que estás creyéndole. Pase el tiempo que pase. Abraham esperó mucho tiempo para poder tener un hijo. No sé cuánto tiempo vayas a esperar tú, pero tienes que luchar con Dios. Y no dejar de pelear hasta recibir la bendición. Sin sacrificio no hay gloria. Cristo no fue glorificado, sino hasta después de que fue crucificado. Necesitamos pasar ciertas cosas para mostrar nuestra fe. ¿Cómo vas a mostrar tu fe sino en los tiempos de prueba? Puedes decir ahorita, yo tengo fe, pero cuando está la situación, cuando está la tribulación, cuando está el padecimiento, ahí es donde debes demostrar tu fe. Ahí vas a mostrar qué calidad tienes de fe. Pero si en la situación, en la tribulación, te pones a llorar, como si no hubiera solución, como si Dios no te escuchara, entonces, ¿de qué fe estamos hablando? Debes de crecer en la fe, debes de persistir. Recuerda que las pruebas producen esperanza. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Tú pasas una tribulación y eso va a ayudarte a que tu fe se fortalezca, a que tengas esperanza, a que tengas una esperanza firme, porque ya has pasado situaciones y tu esperanza se fortalece porque sabes en quién confías. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar a Dios. Dios va a utilizar todo para nuestro beneficio. Va a permitir tribulaciones y situaciones para que nuestra fe crezca, para que obtengamos cosas de Dios, porque todo nos ayuda a bien. Recuerden a José el soñador.
Aparentemente en el mundo le iba mal, pero todo lo utilizó Dios para llevarlo a ser el segundo en Egipto, el segundo al mando. Todo le ayudó Dios. Dios permitió todo lo que le hicieron, desde que lo vendieron sus hermanos, desde que lo metieron a la cárcel porque le levantaron un falso testimonio, todo para llevarlo a la presencia de Faraón, ganarse el favor del Faraón y que él lo pusiera al mando de Egipto después de Faraón. Dios utiliza todo para nuestro bien. Así que cuando estemos en la tribulación, en la situación, luchemos. Pero no luchemos solos, luchemos con Dios. No contra Dios, luchemos con Dios. Porque la batalla es de Él es el que pelea por nosotros, Él va adelante. Jehová peleará por nosotros, dice en Éxodo. Él pelea por nosotros. ¿De qué he de temer de lo que me pueda hacer el hombre si Dios está conmigo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué tribulación, qué hambre, qué desnudez, qué situación me puede separar del amor de Dios? Cuando estás firme, nada te separa. ¿Que hay momentos en que te cansas? Sí. Pero busca a Dios, clama a Dios. Métete en oración. Pero en oración genuina. Búscalo de corazón. Métete al Getsemaní, así como Jesús se metía. Busca ese lugar solo. Jesús se iba al monte a orar, buscaba esa soledad. Jacob buscó esa soledad para poder estar hablando con Dios. Que tus oraciones sean como ese huerto de Getsemaní, esa prensa de aceite, ese lugar donde prensaban ese fruto de, la, de las aceitunas, donde la presión hacía que saliera el aceite. El aceite significa la unción, la presencia de Dios. Ora intensamente y verás la manifestación de Dios en tu vida. Pero lucha, lucha, lucha. No sé cuántas veces tengo que decirte esto, pero lucha. No te debilites, no te canses, lucha hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Hasta que alcances la bendición. Jacob pasó una situación, buscó a Dios, era la intención de que estuviera con él, para que él luchara para obtener el favor de Dios, la bendición. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que hemos aprendido. Sé, Señor, que tu palabra es fiel, es verdadera, que tú cumples tus promesas, Señor. Necesitamos humillarnos ante ti, someternos a tu palabra, a tu voluntad, con un corazón contrito, humillado, y buscar tu presencia, Señor. Buscarte en oración, hincarnos, postrarnos en el suelo, inclinar nuestros rostros, Señor, levantar nuestras manos y rendirnos ante ti y decir, Señor, ya no puedo más. Ayúdame, Señor, a seguir luchando. Hemos hecho cosas, Señor, en el pasado que en nuestra conciencia todavía siguen. Sabemos que tú nos has perdonado todas las cosas de nuestra vida pasada, Señor, y que no nos juzgas por los pasados, por los pecados pasados. Es necesario pedirte perdón por los pecados que hemos cometido, pero sabemos, Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos, porque eres tú, Cristo, nuestro abogado. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres fiel, porque a pesar de nuestra condición débil, humana, tú inclinas tu rostro
para voltear a vernos y a escuchar y a responder nuestras oraciones. Ayúdanos a seguir entendiendo más de esta necesidad de humillarnos ante ti y de luchar constantemente en esta batalla, Señor, día a día. Ayúdanos, Señor, a entender que ya no somos como antes, sino que ahora tenemos una nueva naturaleza. Así como Jacob cambió nombre porque tú se lo pusiste, tú nos has puesto también otra condición. Nos has hecho nuevas criaturas. Te doy muchas gracias por lo que hemos aprendido, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra quedó sembrada en nuestro corazón y que nos recordará, Señor, que necesitamos luchar contigo, que necesitamos luchar hasta obtener la bendición. Te doy muchas gracias, Padre mío, por esta enseñanza y te pido, Señor, que sigas enseñando a cada uno de mis hermanos que ha escuchado esta predicación, porque yo sé, Señor, que tú eres el Maestro y tú les vas a enseñar más cosas todavía. Gracias, Señor, por utilizarme. Es un honor predicar tu palabra. Que toda palabra que haya salido de mi boca, Señor, que haya querido contradecir tu palabra, Señor, sea detectada y sea desechada. Que mis hermanos tomen lo bueno y desechen lo malo. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra. Ayúdame a que solamente palabra tuya salga de mi boca y que seas tú el que hable, el que ministre, el que exhorte, el que consuele, Señor, a través de este vaso de barro, a través de este siervo tuyo, a través de este hijo tuyo, Señor. Tú sabes que predico, Señor, en obediencia y en amor a ti, a tu palabra, pero es necesario, Señor, siempre humillarme para que seas tú el que haga todo, Señor, a través de mí. Tú has dicho que somos instrumentos tuyos, somos vasos de barro, Señor, y que tú utilizas, Señor, de lo vil y menospreciado del mundo para hacer tus obras. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que a cada uno de mis hermanos esta enseñanza haya sido de gran bendición, porque para mí lo fue y aprendí junto con ellos. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.